El 16 de marzo de 1929, la ciudad de Buffalo fue escenario de un asesinato envuelto en el misterio y lo paranormal. Nancy Bowen, una mujer de origen indígena Seneca, fue acusada de haber cometido el asesinato de Cleotilde Merchant, una mujer que, según Nancy, había causado la muerte de su esposo mediante brujería. Sin embargo, lo que diferencia este crimen de otros fueron las fuertes raíces sobrenaturales de los eventos que lo precedieron, ya que Nancy afirmó haber actuado bajo las órdenes del espíritu de su difunto esposo, quien se comunicó con ella a través de una tabla Ouija. El uso de la Ouija y la influencia de las fuerzas sobrenaturales despertaron el interés de la prensa y el público, pues el asesinato no solo era un acto de violencia, sino una aparente manifestación de las entidades del más allá. ¿Fue Nancy Bowen una marioneta en manos de seres demoníacos que la usaron para sus oscuros fines? ¿O fue simplemente una víctima de la manipulación humana que aprovechó su vulnerabilidad espiritual? Este caso es inquietante y ha dejado un halo de enigmas como pocos en la historia. Y por eso, en Viral Top, viajaremos al pasado, cuando el espiritismo estaba viviendo su época de esplendor, y exploraremos a fondo el inquietante misterio de Nancy Bowen y el crimen de la Ouija. Nancy Bowen no era una mujer común en la década de 1920. Perteneciente a la nación Seneca, una de las 6 tribus que conforman la Confederación Iroquesa, Nancy vivía inmersa en un mundo donde lo espiritual y lo terrenal coexistían en un delicado equilibrio. Las creencias de los Seneca giraban en torno a la profunda conexión con los ancestros y los espíritus de la naturaleza, quienes, según sus tradiciones, podían influir en los eventos del mundo de los vivos. Para Nancy, esta conexión espiritual se tornó más intensa tras la muerte de su esposo. El dolor de su pérdida la llevó a buscar consuelo en las creencias ancestrales, pero también en nuevas corrientes espirituales que comenzaban a tomar fuerza en la sociedad de la época. El espiritismo, particularmente la práctica de la Ouija, se había convertido en un fenómeno popular desde finales del siglo XIX, brindando a las personas la posibilidad de comunicarse con sus seres queridos fallecidos. La tabla Ouija era un instrumento que permitía la comunicación directa con los espíritus y era vista por muchos como un puente directo entre los dos mundos. En este contexto, Nancy conoció a Lila Jimerson, una mujer perteneciente también a la comunidad Seneca, pero quien además aseguraba ser una poderosa medium que podría ayudar a Nancy a comunicarse con su esposo fallecido. A medida que Nancy se involucraba más en las sesiones espirituales, su relación con Lila se convirtió en un pilar fundamental en su vida. Ella, más que una guía o un canal para hablar con el alma de su esposo, se había convertido poco a poco en su más profunda amiga, y todas las palabras que le decía eran para ella una total realidad. Las creencias de Nancy estaban profundamente arraigadas en la cultura Seneca, donde la muerte no se veía como el final de la existencia, sino como una transición hacia otra forma de vida, y esto influyó en la creencia en los mensajes que recibía a través de la Ouija. En su mente, cada sesión era una conexión sagrada con su esposo, y cada respuesta era un indicativo de que él estaba a su lado, guiándola en el camino correcto. Sin embargo, este camino se oscureció rápidamente cuando durante una sesión recibió un mensaje devastador que cambiaría su vida para siempre y que la llevaría a tomar una decisión drástica y fatal. Durante una de estas sesiones, algo extraordinario ocurrió. Según Nancy, mientras utilizaban la Ouija,
el espíritu de su esposo se manifestó, enviándole un mensaje claro y escalofriante. Cleotilde Merchant, una mujer que residía en Buffalo, era la responsable de su muerte. Según el mensaje de su marido, Cleotilde era una ardua practicante de brujería, quien se había enamorado de él, pero al ver su rechazo, le lanzó un maleficio que terminó con su vida. Este mensaje no solo sorprendió a Nancy, sino que la llenó de furia. Su esposo había sido asesinado, no había dejado este mundo por causas naturales como se creía, sino a través de poderes oscuros. El mensaje fue contundente. Nancy debía vengar la muerte de su esposo, eliminando a la bruja responsable. Unido a esto, Lila, su guía y amiga, le aseguró varias veces de la necesidad de venganza. Le insistió que acabar con Cleotilde no solo era una acción válida, sino necesaria, ya que, de no hacerlo, su marido jamás podría descansar en paz y vagaría por siempre en medio de los dos mundos. Unido a esto, Nancy decidió investigar un poco sobre Cleotilde. Habló con los vecinos de la mujer y varios le comentaron sobre cosas extrañas que solían ocurrir en aquella casa. Incluso algunos vecinos le aseguraron que era común ver sombras y formas extrañas alrededor de la casa de Cleotilde, así como verla despierta durante las madrugadas, danzando en torno a fogatas que hacía en el patio trasero. Esto sin duda convenció a Nancy de que Cleotilde de verdad era una bruja. El mensaje que recibió en la Ouija era completamente real. Este descubrimiento, la influencia de Lila y su enorme insistencia para que Nancy cobrara venganza, unida a la sensación de que, de no acabar con Cleotilde, significaría no solo una traición a su esposo, sino a todo el linaje cultural y espiritual al que pertenecía. Nancy se convirtió en una mujer obsesionada con la idea de venganza, perdiendo gradualmente el contacto con la realidad. La línea entre lo real y lo imaginario comenzó a difuminarse, empezó a perder la noción del tiempo. Así que, impulsada por la necesidad desesperada de rectificar la muerte de su esposo, la noche fatídica del 16 de marzo de 1929 se dirigió a la casa de Cleotilde, segura de que estaba en una misión sagrada, una misión dictada por el amor y la lealtad. Pero el resultado de esta confrontación sería devastador y dejaría cicatrices imborrables en la comunidad para siempre. Según los informes policiales, tras llegar a la casa de Cleotilde, Nancy no mostró signo alguno de vacilación. Armada con un martillo, confrontó a Cleotilde, acusándola de ser una bruja y de ser la culpable de la muerte de su esposo. Lo que siguió a continuación fue violento, confuso y realmente solo estas dos mujeres lo saben con certeza. Lo que se puede asumir es que el enfrentamiento fue tan extremo que terminó con la muerte de Cleotilde a manos de Nancy. El crimen fue brutal. Los golpes con el martillo destrozaron el cráneo de Cleotilde y cuando la policía llegó, encontraron una escena imposible de narrar. Nancy estaba sentada dentro de la casa, en ningún momento intentó escapar. Para ella, lo que había hecho, el horror que había desatado, era algo completamente justificable. En su mente, con la formación espiritual que había recibido por parte de los Séneca, el claro mensaje que le dio su marido por medio de la Ouija, las declaraciones de los vecinos de Cleotilde sobre las sombras que perseguían su hogar y sus danzas nocturnas en torno a la fogata, y las constantes palabras de Lila, su amiga, convenciéndola de que su única opción sería vengar la muerte de su marido, tenían a Nancy segura de que la justicia estaría de su lado, pues había hecho simplemente lo que debía hacer.
Sin embargo, obviamente los juicios se dieron de una forma muy diferente a lo que esperaba, y en ellos las cosas se tornaron mucho más confusas de lo imaginado, revelando las oscuras situaciones que se ocultaban detrás. Antes de continuar, nos complace compartirles que hemos puesto en marcha la opción de miembros del canal. Por el momento, al volverte miembro de Viral Top, podrás disfrutar de ventajas exclusivas que incluyen insignias que harán que tu nombre resalte, emojis exclusivos diseñados por nosotros para que incluyas en tus publicaciones, la opción de acceder a publicaciones exclusivas en nuestra pestaña de comunidad, en donde estaremos realizando adelantos de nuestros videos y participar en estrenos en los cuales compartiremos a través de un chat en vivo. Si quieres volverte miembro de Viral Top, solo debes darle clic al botón de unirte que encontrarás debajo de este video e ingresando a nuestro canal, en donde igualmente encontrarás el botón y seguir los pasos que la plataforma te indique. Agradecemos realmente todo el apoyo que nos brindas. Si quieres y puedes unirte como miembro y disfrutar del terror y misterio de una forma muchísimo más inmersiva, te estaremos esperando. El juicio de Nancy Bowen se convirtió en un espectáculo mediático. Los medios comenzaron a cubrir el caso, destacando los elementos sobrenaturales que rodeaban lo sucedido. Los reporteros se hicieron eco de la mezcla de crimen y el mundo paranormal, algo que hasta ese entonces nunca se había entrelazado en las cortes estadounidenses. Nancy Bowen se convirtió en una figura de culto. El uso del martillo como arma del crimen le daba un tono morboso a lo ocurrido. El martillo en sí se volvió símbolo de la brutalidad del acto y la conexión entre el mundo tangible y espiritual. Nancy explicó al tribunal en repetidas ocasiones que había actuado bajo las órdenes de su esposo fallecido, transmitidas a través de la Ouija, y lo hacía de una forma que dejaba ver la enorme convicción que tenía la mujer en la veracidad del mensaje recibido. Obviamente, esto no tenía una relevancia real en un acto legal, y mientras se presentaban pruebas y testimonios, la imagen de Lila Jimerson, guía espiritual de Nancy y su mejor amiga, quien constantemente le insistió a Nancy de realizar su venganza, comenzó a tomar una enorme relevancia. A medida que los testimonios se desarrollaban, se reveló que Cleotilde y Lila habían tenido una historia propia. Ambas, en el pasado, fueron parte de un complicado triángulo amoroso, pues habían estado involucradas con el mismo hombre, creando una rivalidad que había estado latente durante muchos años. Los abogados de Nancy argumentaron varias veces que Lila había estado usando a Nancy como un simple instrumento para su venganza personal y que había creado el ambiente ideal para convencerla de que Cleotilde había sido la culpable de la muerte de su marido y que ella debía exterminarla para que él lograra descansar en paz. Estos argumentos tenían validez. Según las declaraciones de Nancy, Lila, desde el principio, buscó la forma de convencerla para que atacara a Cleotilde y se sirvió de su vulnerabilidad, su respeto y creencia por el mundo espiritual y sus profundos deseos de encontrar un culpable por la pérdida de su esposo. La atmósfera del juicio se volvió cada vez más extraña. Todos los presentes reportaron haber atestiguado cómo varias veces las luces comenzaron a parpadear de manera inexplicable y varios de ellos debieron salir de la sala al ser víctimas de sensaciones extrañas en sus cuerpos que incluían escalofríos, mareos, visiones y sonidos que los invadían. Estas manifestaciones alimentaron la narrativa de que fuerzas más allá de la comprensión humana estaban presentes en la sala del tribunal. Finalmente, el 24 de enero de 1930, el juicio terminó.
El jurado determinó que Nancy era culpable del crimen y se le impuso cadena perpetua. Sin embargo, después de 1 año en prisión, Nancy Bowen fue liberada tras una revisión de su caso en la que se consideró que había tenido un estado mental alterado en el momento del crimen. Lila Jimerson, por otro lado, no fue acusada en ningún delito. A pesar de las pruebas de manipulación y su papel en la vida de Nancy y de Cleotilde, no enfrentó ninguna consecuencia legal. Esto dejó un manto de dudas sobre hasta dónde había sido culpable Nancy y hasta dónde Lila debía ser juzgada. Pero más allá de eso, si el caso pasó a la historia fue por su fuerte conexión con el mundo paranormal y sus implicaciones en las creencias ancestrales con las que Nancy había crecido. Ahora, las respuestas las tienes tú. ¿Crees que la herencia de las creencias sénecas con las que creció Nancy justifican sus acciones? ¿En verdad su marido se comunicó con ella a través de la Ouija para que buscara venganza? ¿Será Lila la verdadera culpable de la situación? ¿Acaso se aprovechó de la vulnerabilidad de Nancy para vengarse de la mujer que, a sus ojos, le había quitado el amor de su vida? ¿O Lila simplemente fue un medio por el cual Nancy pudo comunicarse con su marido y lograr así vengar su muerte? Como siempre, déjanos saber tu opinión sobre este enigmático caso en la caja de comentarios. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.